Ya se me olvidaba. Y me comentaba que Juan Fernando, este hermano que tenía cáncer y que estaba en Las Palmas, está bastante mejor, que solamente le queda una cosa muy minúscula, para lo cual le están poniendo un tratamiento, y que él tiene esperanza de que pronto pueda volver otra vez a su vida normal, ¿no? Así que demos gracias al Señor y que sigamos orando para que Dios termine lo que comenzó en él. Amén. Gloria a Dios. Bien, el último día, ¿dónde nos quedamos? Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Y dónde nos quedamos la semana pasada? Estábamos hablando de qué? Estábamos hablando sobre la mayordomía de la iglesia, ¿no? Sobre el sostenimiento de los ministerios. ¿Recuerdan? Bueno, estábamos hablando de ese tema. Y estábamos viendo cómo Pablo, en este capítulo 9 de Primera de Corintios, está haciendo defensa de su derecho a ser sostenido por la iglesia. Ahora, ¿vivió Pablo de la iglesia de Corinto? No. ¿Cómo sostuvo Pablo su ministerio? Trabajando con sus manos, haciendo tiendas, ¿verdad? Carpas. ¿Y ya está? Y la ayuda de las iglesias de Macedonia, como por ejemplo la iglesia de los filipenses, que le enviaba de vez en cuando una ofrenda para el sostenimiento del apóstol Pablo. Así es como él sostuvo su ministerio. Él no quiso cobrar de la iglesia de Corinto porque había problemas en Corinto, y es lo que él está expresando a través de esta carta en el capítulo 9. ¿Alguien me puede hacer el favor de coger esto y llevárselo de aquí? Está puesto ahí y la verdad es que está dando golpe cada 2 por 3. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar, los que sirven al altar del altar participan? Bueno, ahí Pablo está citando, ¿verdad? Se está refiriendo al sacerdocio levítico, ¿verdad? Todas las instrucciones que Dios había dado en el Antiguo Testamento de cómo debía ser sostenido el culto a Dios, ¿verdad? Y él está haciendo referencia a eso. Todavía a estas alturas el templo en Jerusalén seguía funcionando, había sus sacerdotes que hacían sus sacrificios, y ellos vivían justamente del trabajo que ellos realizaban en el templo. Por eso Pablo lo pone de ejemplo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? No solamente en el templo judío, sino también en cualquier templo pagano. Los que se dedicaban al servicio vivían de ese servicio. Es decir, los que servían en el templo vivían de las ofrendas que se traían al templo. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice ordenó, está haciendo referencia a un mandamiento. Pero el mandamiento, ¿para quién era? ¿Para la iglesia o para el siervo? ¿Para la iglesia o para el ministerio? ¿Para la iglesia o para el apóstol? A ver, si hablan 4 a la vez, escucho iglesia, no sé qué más. A ver, levante la mano a alguien. Era un mandamiento para la iglesia. ¿Y para el apóstol no? Olga dice que sí. ¿Quién dice que no? Carmen. Era para la iglesia y también para el apóstol. La iglesia para que supiera que tenía que dar al apóstol. Ajá. Y el apóstol para que se diera cuenta que él debía vivir de... Bueno, en realidad el mandamiento era para la iglesia, porque es la iglesia la que tiene el deber de sostener los ministerios, pero no era un mandamiento para el apóstol, porque el apóstol podía hacer uso de ese derecho o no.
¿verdad? Pablo cobró de otras iglesias. Por ejemplo, cuando estuvo en Macedonia, cobró de las iglesias de Macedonia. Sin embargo, cuando estuvo en Corinto, no consintió en vivir de la iglesia, de las ofrendas de la iglesia de Corinto, porque él sabía que había ciertos problemitas. Y él decía, antes de ser tropiezo, no. ¿Ok? Yo he estado trabajando más de 30 años en el Señor y durante la mayor parte de esos 30 años he estado trabajando y sosteniendo mi familia de mi propio trabajo secular, trabajo que no tenía que ver con la iglesia. Pero ahora, desde principio del 2009, yo estoy viviendo de las ofrendas de la iglesia. ¿Ok? Entonces, el mandamiento, la ordenanza de Jesús es para la iglesia. La iglesia tiene el deber de buscar el sostenimiento del siervo de Dios. Pero el siervo de Dios puede hacer uso de ese derecho o no. O sea, y no peca si no cobra de la iglesia. ¿O sí? No. No peca porque ¿por qué no cobró Pablo de la iglesia de los Corintios? Porque no quiso ser tropiezo para el Evangelio. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros muchas veces a no querer recibir ofrenda de la iglesia, el no ser tropiezo. Cuando la iglesia era pequeñita, cuando había muchos hermanos que no se podía recoger una ofrenda apenas y para pagar el templo, ¿verdad? Hubo un tiempo donde hasta los locales eran pagados por nosotros, porque la iglesia no podía. Pero cuando ya la iglesia fue creciendo y la iglesia fue tomando conciencia de su responsabilidad para con Dios, a ella sí empezamos a enseñar a la iglesia cuál era su obligación delante del Señor, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo no. ¿Ok? ¿Cuándo puede rechazar un siervo de Dios el sostenimiento de la iglesia? ¿Nadie responde? Cuando él mismo no quiere ser carga para la iglesia. O cuando, en este caso, como el apóstol Pablo ve que puede ser tropiezo, ¿verdad? Hay una gran diferencia, ¿no?, entre el apóstol Pablo y muchos de los que hoy están sirviendo a Dios, ¿verdad? O sirviéndose de Dios, ¿verdad? Hay una gran diferencia en eso, ¿no? La preocupación de Pablo por la iglesia, la preocupación de Pablo por el Evangelio, ¿eh? Es un ejemplo. Eso no quiere decir que no se pueda cobrar, pero evidentemente la preocupación de Pablo por la obra de Dios y por el Evangelio, por el desarrollo del Evangelio, es algo que honra al apóstol. Amén. Cuando Pablo está hablando aquí de que también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, está citando Mateo capítulo 10. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Versículo 10. Bueno, podemos leerlo desde el 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para vuestros caminos, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 7 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Es decir, ahora ya no se trata de enviar a los 12 apóstoles, ahora ya está enviando a otros siervos que van a estar predicando el Evangelio. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís: paz sea esta casa. Esto es una costumbre que ya se ha perdido y que yo sigo practicando.
Cuando yo entro en una casa digo, paz sea esta casa. La paz de Dios repose aquí. Es una forma de invocar la presencia de Dios y la paz que Dios produce en un hogar. Acostúmbrense, cuando llegan a un hogar, sea de un hermano, de un vecino, sea de alguien, díganle, paz a esta casa. Amén. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no paséis de casa en casa. Amén. Es decir, ¿cómo le llama el Señor Jesús a los que se dedican a predicar el Evangelio? Obreros. Obreros. Y nadie trabaja a sus propias expensas, ¿verdad? El obrero es digno de su salario. Es un mandamiento, como decíamos, para la iglesia, y que para la iglesia es un mandamiento, pero para los siervos es un derecho que no están obligados a desarrollar, a aceptar, pero sí que es un derecho que tienen. Ahora, quiero enseñarles algo en esta noche. ¿A cuántos les gustaría participar de un ministerio? Sean sinceros. A ver, ¿les gustaría participar de un ministerio? ¿Participar en el ministerio de la predicación? Yo iba a preguntar qué era participar de un ministerio. Ajá, de eso se trata. Eso es lo que quiero enseñarles. A veces pensamos que la única manera de servir a Dios es en el púlpito predicando o enseñando. Pero se puede participar del ministerio de otra manera. Hay muchas formas de participar del ministerio. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Fíjese, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. ¿A qué se refiere el apóstol con esto? ¿De qué le tiene que hacer partícipe? De toda cosa buena. ¿Pero qué cosa buena? ¿A qué se refiere el apóstol? Para entender bien este pasaje, vamos a verlo a la luz de otro pasaje. Filipenses capítulo 4, que también habla, un poquito más adelante, que también habla de participar en el ministerio. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Dice ahí, vamos a leerlo desde el 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Participar en su tribulación. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? A ver, espabilense. Vamos a quitarnos el frío de encima. ¿Qué sufrieron con él? Se sintieron identificados con el sufrimiento de Pablo. Se sintieron identificados con las experiencias de entrega, de sufrimiento, de padecimiento que él tuvo por causa de la obra de Dios. Y dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. ¿En razón de qué? De dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez. ¿Para qué? Para mis necesidades. Es decir, se puede participar del ministerio no solamente predicando. A lo mejor Dios no te ha llamado a ti a predicar, pero tú puedes participar del ministerio colaborando, compartiendo, haciendo partícipe al que te instruye de todas cosas buenas, es decir, de todo lo bueno que Dios te da.
Bueno, por lo menos 2 personas han dicho amén. ¿Lo entienden o no? ¿Y están de acuerdo o no? Es lo que decíamos la semana anterior, ¿verdad? Si otros participan de este derecho, cuanto más nosotros, ¿verdad? Que nos dedicamos justamente a atender vuestras necesidades espirituales. Ahora, el salario del que hablaba Jesús en Lucas 10, el obrero es digno de su salario. La palabra salario ahí, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el salario de un siervo de Dios? ¿En qué consiste o en qué debe consistir? En el sostenimiento ¿de qué? Claro, en el sostenimiento, es decir, debe recibir, claro, él tiene que recibir lo suficiente para poder vivir del Evangelio. Este es lo que ordena Jesús y esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Otra cosa es lo que después nosotros practicamos. Hay algunos que todavía no entienden la importancia que tiene el sostenimiento del ministerio. Pero cuando tienen un problema quieren tener al pastor ahí. Cuando tienen alguna duda quieren que el pastor les ayude. Si quieren aprender, quiere que les enseñe. Si tienen un asunto familiar en el que no saben qué hacer, quieren consejería. Y el pastor, ¿cómo podría estar ahí si no fuera porque está siendo sostenido y la iglesia se preocupa de sus necesidades? Y esto tiene que ser así. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, la verdad es que hoy por hoy todavía hay mucha gente, que digo que cuando hablo de gente me refiero a cristianos, a creyentes, que cuando se pasa a recoger la ofrenda, entiende que la ofrenda es para la iglesia y la iglesia es algo como que no se identifica muy bien qué es la iglesia o la obra de Dios, pero no se entiende muy bien qué es la obra de Dios. Pero nosotros no damos ni para la iglesia ni para la obra de Dios, ni siquiera damos para el sostenimiento del ministerio. Nosotros cuando damos ofrenda le damos a Dios. ¿Sí o no? Porque es Dios quien ha ordenado que lo hagamos así. O sea, cuando nosotros damos ofrenda, se la estamos dando al Señor. Es nuestra manera, o una manera más, de mostrar a Dios nuestra adoración a Él. ¿Perdón? Mostrar nuestro agradecimiento a Dios, claro, porque la ofrenda no es para que yo le dé a Dios para que Dios me dé más, sino que yo le doy a Dios porque ya Dios ha sido generoso conmigo y Él me ha dado a mí de antemano. Por eso tengo, y por eso tengo el deber de compartir, porque lo que tengo Dios me lo ha dado. O como dice Pablo en 1 Corintios, en otro lado, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? En realidad todo lo que tenemos lo hemos recibido. ¿Y quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Él dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Mío es el oro y la plata, dice Dios. Así que, ¿cuánto debe cobrar un siervo de Dios? Yo sé que estos asuntos yo nunca los he predicado, nunca los he enseñado. Es la primera vez que estoy enseñando sobre esto aquí en esta iglesia. Pero es necesario. ¿Cuánto debe cobrar un siervo de Dios? Lo suficiente para cubrir sus necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades de un siervo de Dios? Comida. A ver. Alquiler, servicios. ¿Qué más? Transporte. Salud. Alimentación. Vacaciones, ¿qué es eso? No sé, ese concepto no lo conozco todavía. Pero entienden que una de las cosas fundamentales en que los siervos de Dios tienen que gastar es en su preparación, en libros, en revistas pastorales que le mantienen al tanto, en su
Porque es como un médico. Si tú te licencias en medicina y nunca más vuelves a estudiar, tú te quedas atrás, ¿verdad? Los nuevos adelantos para ti no existen. Entonces, no, el pastor, aunque no hay descubrimientos, pero sí que el pastor tiene que seguir avanzando en su conocimiento de las Escrituras, y esto es necesario. Yo doy gracias a Dios porque la iglesia me pagó un programa de ordenador que es una herramienta de trabajo que yo me la había pagado, pero que debido a que el programa ese se quedó obsoleto, ya no se podía renovar, cuando ese se quedó inservible, me quedé sin herramienta. Y para mí es fundamental ese programa, porque es con lo que yo profundizo, estudio. Yo necesito acceso a los textos originales, a los comentarios de los teólogos, necesito acceso a la información histórica, a la arqueología, a un montón de información, porque para enseñar hay que saber, y para saber hay que estudiar, hay que escudriñar. Bueno, pues ese programa costaba un pastón. Costaba 400 y pico de euros, y yo no me lo podía costear ya. Yo me lo costé hace unos años, cuando me costó 195 euros, y me lo tuve que costear yo, porque en aquella época la iglesia no me lo podía ayudar a pagarlo, ¿no? Pero ahora que se me quedó obsoleto, que ya no me servía, porque con el ordenador nuevo no servía ese programa, pues me quedé sin esa herramienta. Y ustedes no se pueden imaginar la importancia de trabajar con una buena herramienta. Por ejemplo, ustedes se imaginan a un carpintero cortando con un serrucho que no tiene dientes. O sea, la herramienta tiene que ser una herramienta que esté en condiciones. Pues mi trabajo es la investigación, porque tengo que prepararme para poder atenderles a ustedes en sus necesidades. Y eso, bueno, para mí fue una bendición que la iglesia pudiera pagar ese programa, porque yo no tenía, pero es necesario. Y ustedes se benefician de los resultados o del uso de ese programa, porque yo soy un pastor más informado, mejor informado y mejor formado. ¿Amén? Pero ¿cuál es el salario del pastor? Pues lo que necesite para seguir subsistiendo. Es que a veces no pensamos que el pastor también come, o que el pastor gasta teléfono, y ustedes no se pueden imaginar. Por ejemplo, pongo un detalle. No se pueden imaginar la de gente que a mí me dan un toque para que yo lo llame. En serio, ustedes se creen, ¿por qué piensan ustedes que ocurre eso? Porque piensan que a lo mejor el teléfono me lo paga la iglesia, o porque piensan que a mí no me cuesta el teléfono, pero al final de mes a mí me pasan la factura del teléfono por el banco. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Me cuesta igual que a ustedes. Que en un momento determinado tengas una necesidad y no tengas, perfecto, me das un toque y yo te llamo. Pero si tú te puedes gastar lo que vale la llamadita, hazme la llamadita y no me des un toque. A ver. Amén. Rosy. A ver, Rosy. ¿Un capricho de qué? Una salidita. ¿Desde cuándo no salimos nosotros, mami? Ah, es verdad, la última vez nos invitó Rosana a salir por ahí a comer. El 31, sí. Miren, lo que enseña la palabra es cuál debe ser la fuente de sostenimiento del ministerio. ¿Cuál debe ser? La fuente del ministerio, la iglesia, claro. Ahora bien, no cabe la menor duda de que hoy en día se están cometiendo muchísimos abusos. Esto es una realidad. Tristemente,
Muchísima gente está en una situación, bueno, yo creo firmemente, o sea, lo digo con toda sinceridad, que el infierno está esperando a muchos pastores. Creo que muchos pastores van a acabar predicando en el infierno, porque es verdad que se están cometiendo muchos abusos. Amén. Se necesita socio capitalista para montar una iglesia de oración, negocio lucrativo. Por favor, llaman al número 5. Yo me quedé. ¿Hasta dónde puede llegar la gente? Claro. Sin exclusión? Claro. Yo muchas veces he citado el testimonio de un argentino que hubo aquí y que un día me dijo, pues yo me voy a hacer de un grupo de 10 que me den el diezmo y de eso vivo. ¿Así? Ajá. Terrible, ¿no? O sea que estamos de acuerdo con que muchos que se llaman siervos de Dios están pecando en eso, ¿verdad? Están manipulando a la iglesia para robarle. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, Rosy. Pero por eso ahí es donde viene el error, porque como uno roba, piensa que todo roba. A eso iba. Como uno se ordena, vive y saca que a ellos les interesa, entonces piensa que todo roba. A eso justamente iba. Es decir, estamos de acuerdo con que hay muchos que abusan de su derecho de ser sostenidos por la iglesia. El otro día yo leía un artículo en una revista cristiana que decía que uno de los pastores más famosos que hay en Brasil se le ha calculado una fortuna de más de 150 millones de dólares. Un pastor. O sea, dígame usted, ¿qué hace un pastor con una fortuna de 150 millones de dólares? O sea, ese hombre, en fin, a no ser que la haya recibido de una herencia, el tío está robando. No cabe vuelta de hoja. Ahora bien, es cierto que muchos están robándole al pueblo de Dios, pero no es menos cierto que mucho pueblo de Dios le está robando a los siervos. ¿Sí o sí? Porque no dan lo que tienen que dar, no se preocupan siquiera de si el pastor cobra o no cobra, de si hay... ¿Cuántas veces? Mire, yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces algunos de ustedes le han preguntado a Óscar y Eduardo? Óscar, levántate un segundito. Él es el tesorero de la iglesia. A ver, tranquilidad. Por favor, seriedad. Estamos estudiando la palabra. A ver, Óscar, ponte de pie porque quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas, cuántos miembros de la congregación te han preguntado alguna vez si el pastor ha cobrado o si se has recogido lo suficiente para que el pastor pueda cobrar? ¿Verdad? Es decir, ¿qué significa eso? Que no hay una preocupación de saber si el pastor cobra o no cobra, ¿no? O sea, está bien que el pastor no abuse, pero por lo menos tiene derecho a comer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, normalmente nosotros solemos obedecer la ley del péndulo. De un extremo solemos irnos al otro extremo. En esta iglesia nunca se ha exigido diezmos, nunca. Nosotros siempre hemos enseñado que los diezmos forman parte del pueblo judío, forma parte de la legislación que Dios le dio al pueblo de Israel. Y que nosotros no somos el pueblo de Israel, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la Biblia enseña, el Nuevo Testamento enseña, y Jesús así lo ordenó, que los siervos de Dios vivan de su trabajo. Y esto lo enseña la palabra de Dios.
¿Amén? Por tanto, es importante que nosotros nos preocupemos, estamos realmente cumpliendo con la voluntad de Dios, porque a lo mejor nos esforzamos mucho en otras áreas y nos preocupamos mucho de no mentir, de no emborracharnos, de no decir palabrotas, pero nos preocupamos de nuestra obligación de darle a Dios, repito, que no es darle al siervo. Hubo una época en la que algunos hermanos, sí que hubo algunos que se preocuparon, pero fueron, eso como dice el hermano Oscar, con una mano nos sobran dedos. Pero sí hubo en una época hermanos que, viendo que la iglesia no respondía, no porque no pudiera, sino sencillamente porque no tomaba conciencia de su responsabilidad. Después venían por casa y nos traían, uno traía un saquito de papa, el otro traía alguna cosa, o alguno traía incluso una ofrenda, ¿no? Y yo decía, ¿y esto por qué no lo echan en la ofrenda del domingo? Para que haya lo suficiente, para que la iglesia toda, y no fulano o mengano, sea quien me tenga que ayudar. Entonces yo creo que es la iglesia la que tiene que tomar conciencia de esto. Y repito, yo nunca he hablado, ustedes son conscientes, ustedes saben que yo nunca he hablado de estos temas, pero hoy que lo tenemos aquí, yo recordé una frase del apóstol Pablo cuando él se despedía de los pastores y los reunió en Mileto y les dijo: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y si yo no os enseñara estas cosas, no os estaría enseñando toda la voluntad de Dios. Amén. Así que tengo el deber de hacerlo y por eso lo hago. No para que se sientan mal, sino para que aprendan cuál es la voluntad de Dios para sus propias vidas. ¿Perdón? Ahora vamos a ir a eso, porque también realmente es, como dice, bendición. No vamos a hablar de los asalariados, ya sabemos quiénes son los asalariados. Hay gente que no les preocupan las personas, gente que no les preocupan las almas. Gente que se preocupan solamente de sí mismos, que cuando un creyente tiene un problema procura evitarlo. Esos son los asalariados, los que solo se preocupan de lo que pueden sacar de la iglesia. Pero eso ya lo sabemos, ¿verdad? Juan capítulo 10 nos habla de estos asalariados en los versículos del 12 al 13. Pero tenemos que reconocer que todos no somos así. ¿O sí? Todos no somos así. ¿Qué? No hay que generalizar. Hay muchos que servimos a Dios por amor a Dios y por amor a la obra de Dios, por amor a la iglesia. Con todo este movimiento antidiezmo que se ha montado en los últimos meses, se están, como digo, yendo al otro extremo, ¿no? Entonces, si unos exigen, los otros se van al otro extremo y no dan nada. Me encontré un comentario en Facebook que decía que los siervos de Dios no debemos cobrar, debemos trabajar para mantener a nuestra familia, que la iglesia no tiene que mantener a los pastores. Y citaba el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 8. Vamos a ir allí. Mateo capítulo 10, versículo 8. En esto, fíjense ustedes la sutileza del enemigo, porque a veces, como hemos dicho muchas veces, tomamos los textos sin su contexto como pretexto para hacer lo que nos da la gana y no la voluntad de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. De gracia recibisteis, dad de gracia. El obrero no tiene que cobrar el siervo de Dios no tiene que cobrar de la iglesia. Lo que recibe de gracia tiene que darlo de gracia. Ahora, ¿está diciendo eso Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con lo que recibimos de gracia tenemos que dar de gracia? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Del poder sobrenatural que Dios da para el ejercicio del ministerio y que en aquella época era necesario para respaldar el Evangelio, la predicación del Evangelio. Mire, el contexto nos aclara siempre los textos.
Recuérdenlo bien. Si no entendemos un texto, vamos a conocer el contexto. Sigamos leyendo. Versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni de cobre, ni en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. O sea, Jesús no está diciendo que no haya que pagarle al siervo de Dios. Está diciendo que el siervo de Dios no debe aprovecharse de los dones sobrenaturales que Dios le ha dado. Si Dios me da un don para consejería, yo tengo que ponerlo al servicio de la iglesia. Pero yo no le puedo cobrar 70 euros al que viene a pedir consejería. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Si yo recibo un don de canto, yo lo pongo al servicio de la iglesia. Y la iglesia tiene que sostenerme. Pero lo que no puedo hacer es enriquecerme con lo que Dios me ha dado, porque me lo ha dado de gracia. Y de gracia yo lo tengo que dar. Con referencia a lo que ustedes se hablan de la gracia que hace Dios, porque en Hechos 3, también cuando dice Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de... A eso es a lo que se estaba refiriendo el Señor aquí con de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué tenemos que dar de gracia? Lo que hemos recibido. ¿Qué es? Esa capacitación que no depende de lo que tú estudias. Es esa capacidad, ese poder sobrenatural que Dios da para cambiar vida. Y eso lo hace Dios, pero lo hace a través de los siervos. Y entonces no podemos manipular a la gente para sacarle dinero con eso. Pero sí que somos dignos de nuestro salario, porque necesitamos vivir, ¿o no? Bien. Volviendo a Corintios, capítulo 9, vamos a leer el versículo 15. 9:15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Amén? Es decir, Pablo no se aprovechó del derecho que tenía como siervo de Dios. No se aprovechó. Él podía haber exigido a la iglesia de Corinto su mantenimiento, pero no lo hizo, para no ser tropiezo a la iglesia. Ni he escrito esto para que se haga así conmigo. Es decir, hermano, tampoco yo les estoy diciendo esto para que lo hagan así conmigo, sino para que conozcan cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas. Porque es mi deber enseñarles cuál es la voluntad de Dios. Yo vi el vídeo del que hacía referencia a Ofelia, porque lo puso Víctor en el Facebook, y vi el vídeo. Eso realmente es un show, es perpéntico. O sea, es algo que de verdad yo siento vergüenza ajena. Pero esa gente no tiene vergüenza, son siervos del diablo, cuyo único fin es sacarle dinero a la gente. Eso está mal. Y la gente debiera ser conocedora de las Escrituras para no dejarse manipular de esa manera. Pero a mí me llama la atención que gente decía, estaban pidiendo 200 ofrendas de 20 euros. Y llegaba uno allí y decía, pues yo lo que me devuelva Hacienda me va a devolver dinero, yo voy a dar 2.000 euros. Y llegó otro y 500 euros. ¿Cuál es la motivación por la cual damos? Y esto es muy importante, porque podemos dar todo el oro del mundo y no servir para nada. Primera de Corintios capítulo 13, donde se habla del amor, lo dice claramente. Yo podía dar mi cuerpo para ser entregado a lo que quieras, pero de nada me sirve si no es por amor. Es decir, ¿cuál es la motivación que me lleva a mí el domingo a coger ese dinero que ya tengo apartado para dárselo al Señor? ¿Qué es? ¿Me está moviendo el deseo de que yo le voy a dar 20 para que Él me dé 40? Eso no sirve. Mejor que lo tires, porque nosotros aquí no queremos ese dinero. No queremos dinero cuya motivación sea la codicia. No queremos dinero cuya motivación sea la avaricia, porque eso Dios no lo quiere. Ahora, ¿qué debe motivar mi ofrenda a Dios? Mi ofrenda a Dios debe motivarla, como decía antes la hermana Miriam, la gratitud, el amor.
El reconocer que si yo tengo para dar es porque Dios me lo dio primero. Y yo le devuelvo a Él de lo que Él me está dando. Una actitud correcta. Una actitud de... Es que no hay otra palabra para decirlo, de amor a Dios. Y miren, la ofrenda es una manera que a veces nos prueba. Decía que había uno en una obra trabajando y que le cayó un hierro, le entró por aquí hasta que no le llegó la cartera, me dijo ¡ay! O sea, a veces estamos tan aferrados a lo material que no entendemos la bendición que supone darle a Dios. A Dios. Amén. Todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. O sea que estos sinvergüenzas que se aprovechan del pueblo de Dios, tarde o temprano, van a pagarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. En ese pasaje que yo les decía antes, cuando se estaba despidiendo de los pastores en Mileto, capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 28. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. Vamos a leerlo desde el 27, por aquella frase que yo había citado. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Recuerdo que Pablo estaba hablándole a los pastores. Esto no era una carta a la iglesia. Esto es una reunión con los pastores y Pablo se va a marchar. Él sabe que no va a volver. Él sabe que es la última vez que lo va a ver y les está dando instrucciones finales. Y les está diciendo, por tanto, mirad por quién, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, gentes que no van a perdonar el rebaño, es decir, los van a exprimir, se van a aprovechar de ellos. Gente, como dice ahí, que van a hablar cosas perversas para arrastrar a la gente tras de sí. Muchos parecen que el único objetivo que tienen en la vida es conseguir mayor número de gente que les siga. Si uno hace un templo de 2.000, el otro lo quiere hacer de 10.000. El que lo hace de 10.000 lo quiere hacer de 15.000. El que lo hace de 15.000 lo quiere hacer de 80.000. Pero es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Realmente yo no lo creo. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y escuchen bien, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Amén. El ejemplo que tenemos en Pablo, yo creo que es inigualable. Pero ya él anunciaba que lo que nosotros estamos viendo hoy, ya él lo estaba profetizando hace 2000 años. O sea, ya él estaba anunciando que falsos pastores se iban a levantar para aprovecharse de las ovejas.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. En Tesalónica le pasó a Pablo lo mismo que en Corinto. Pablo no quiso recibir de Tesalónica por cuanto había el mismo problema. Y cuando estuvo en Tesalónica, ¿recuerdan el pasaje que leíamos de la iglesia de Filipo, que era la que le enviaba? Cuando estuvo en Corintio como cuando estuvo en Tesalónica, Pablo fue sostenido en su ministerio por la iglesia de Filipo. Ahora, este es el testimonio y el ejemplo de Pablo. ¿Significa eso que los pastores estamos obligados a no cobrar? No. No. Tenemos el derecho de poder elegir. Si vemos que cobrar va a ser un tropiezo para la iglesia, tenemos el derecho de decir, no, yo todavía me valgo por mí mismo, puedo hacer mi trabajo, no voy a hacer carga para la iglesia. Pero es un derecho, no es una obligación. No es que el pastor no pueda ser sostenido por la iglesia, sino que lo que vemos en las Escrituras es que el Señor enseña que debe ser sostenido por la iglesia. Pero Pablo no le importa, no le preocupa su propia prosperidad económica. No está preocupado con almacenar dinero, ni ropa, ni nada de eso. Y volviendo a 1 Corintios, es por lo que él dice en el versículo 15, prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Es evidente que Pablo era una persona apasionada, ¿no? Porque parece como que prefiero morir antes que ser tropiezo en la obra de Dios, ¿no? Y ese es el corazón de un siervo de Dios, ¿no? El no querer ser tropiezo para nadie, ¿no? Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no os anunciare el Evangelio. ¿Necesidad? Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es una necesidad impuesta en el apóstol predicar el Evangelio. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Yo sé que para algunos orar, preparar, predicar puede ser una carga, pero para el que de verdad está llamado por Dios a servir, la oración, la preparación, la predicación, la enseñanza es algo que le apasiona, es algo que no puede dejar de hacer. ¿Ustedes entienden la diferencia? No se trata de cumplir el mínimo. Bueno, tengo que orar. Señor, ayúdame en este día en el nombre de Jesús, amén. Y ya nos ponemos en marcha. No se trata de eso. Hay que preparar un sermón. Me voy a meter en internet a ver un sermón de qué le quiero predicar, del perdón. Un sermón del perdón. Y me bajo, lo leo 5 minutos antes y me pongo en el púlpito a predicar. No es eso. El que de verdad es un siervo de Dios, el que de verdad ama a Dios y ama a la iglesia, ese ora, estudia, prepara, busca a Dios y además disfruta haciéndolo. Mi mujer es testigo de que yo he estado a veces los sábados por la noche, ha habido noches en las que me ha acostado a las 6 de la mañana orando y preparando para el domingo al día siguiente estar aquí a las 11 predicando el Evangelio. Y no me pesa. Es una necesidad, es algo que uno disfruta haciendo eso. Por eso, a los que quieren servir a Dios, pero la oración les cuesta, quieren servir a Dios, pero preparar les cuesta, estudiar les cuesta, déjenme que les diga, no sirven. Uy, ¿lo dije bien? Lo puedo decir más alto, pero más claro no. O sea, el verdadero siervo de Dios, el que ama a Dios y ama el servicio al que es llamado, ese disfruta de lo que hace.
Y no tiene que ver con los resultados que obtenga. No tiene que ver con que mucha gente le aplauda cuando predique, o que mucha gente le siga, o que mucha gente, o que le den un buen sueldo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el placer del deber cumplido. Tiene que ver con saber que está haciendo aquello a lo que Dios le ha llamado. Y Pablo era uno de esos siervos. Pablo decía, no, si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo hiciera. A mí me recuerda esto las palabras de Jeremías. Pero antes de verla quiero enseñarles algo. 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. A mí me llama la atención que haya tantas sillas vacías. Y mira que esta es una congregación que en proporción al número de miembros es de las que mayor asistencia tiene en el culto de la mitad de la semana. Hay iglesias, por ejemplo, les puedo decir, que tienen 400 miembros y en el culto de media semana asisten 15, 10. Nosotros no somos tantos, somos una iglesia pequeñita. ¿Cuántos nos reunimos los domingos? Entre 80, bueno, pues vamos a suponer que sean 80. Y aquí hay más de la mitad de las personas. O sea que, en proporción, esta es una iglesia fiel en eso. Pero, ¿saben? A mí me llama la atención ver los huecos de algunas personas que quieren predicar, que quieren enseñar. Y no los veo aquí estudiando. Y nadie puede enseñar si no aprende primero. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 10. Fíjense, aquí se habla de los diáconos, pero tenga en cuenta que la palabra diáconos en el original es doulos, que significa esclavo, el siervo. Los siervos, asimismo, deben ser, ¿cómo? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, es un requisito para ser pastor no codiciar ganancias deshonestas. Ahora bien, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y presten atención al versículo 10. Y estos también, ¿qué dice? Se han sometido a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Saben lo que significa irreprensible? Que no haya que estar llamándole la atención, ¿verdad? Alguien que quiere enseñar a los demás tiene que ser ejemplo. Si yo quiero enseñar a los demás, tengo que ser ejemplo. Yo no le puedo decir a los demás, oye, no discutas con tu mujer, hombre, si yo estoy continuamente discutiendo con la mía, ¿verdad? Porque no es coherente. Yo no le puedo decir a alguien, pues, tienes que orar más, si yo no oro. O tienes que esforzarte más, tienes que estudiar, si yo no estudio. Ya. El que quiera servir a Dios, sea sometido a prueba primero. Y saben, hay áreas en la vida del ser humano que cuesta muchísimo avanzar. ¿Saben cuál es uno de los pecados más difíciles de vencer? Hablo de cristianos, ¿eh? En la vida de los cristianos. Y hablo en la vida de cristianos que quieren servir a Dios. ¿Sabe cuál es uno de los pecados más difíciles de vencer? El orgullo. Por eso, la responsabilidad de un pastor para con aquellos que quieren servir es probarlos primero. Y yo los pruebo. Para ver si son irreprensibles.
Y si son irreprensibles, me sirven. Y si no lo son, no me sirven. ¿Entienden lo que quiero decirles? Porque el siervo de Dios tiene que ser íntegro. Y esto es importante. Pablo estaba dispuesto a cumplir la tarea que el Señor le había encomendado, como una necesidad. Miren, ¿cómo voy a empezar yo a estar mirando el reloj cada vez que estoy en un estudio? Pues si tiene usted prisa, márchese. Yo salía a las 8 de la tarde de mi trabajo y a las 8:30 mi pastor ya estaba esperándome. Si tardaba 5 minutos de las 8:30, mi pastor me echaba una bulla de órdago. Pero yo salía algunas noches de allí a las 4 o las 5 de la mañana y a las 8 tenía que estar otra vez en la oficina. Y no era una vez. Había veces que eran durante semanas, durmiendo 2, 3, 4 horas a lo sumo. Porque el pastor decía, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Y había veces que yo estaba allí y se me caía la cabeza del peso. Pero mi pastor decía, al baño a lavarte la cara. Y seguía. Y hoy en día aquí, si nos pasamos 5 minutos, ¿ustedes entienden lo que les quiero decir o no? El que de verdad quiere servir a Dios, el que ama a Dios, ese de verdad no le pesan las cosas de Dios. Pastor, es que tengo demasiadas cosas. Aflójeme, como dicen, como me dijeron, aflójeme, no sé qué, las cuerdas, por decir algo, no sé qué palabra usó, pero aflójeme un poquito el ritmo. No, usted está siendo probado. Y yo quiero ver cómo reacciona ante el estrés. Quiero saber si está dispuesto o no está dispuesto a seguir dando el callo, a seguir manteniendo una actitud de humildad delante de Dios. Porque tiene que ser probado. Si no son probados, después resulta que salen ranas y acaban siendo comerciantes de la fe. ¿Ustedes quieren que aquí haya pastores comerciantes? No, pues hay que ser probado, ¿o no? Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Versículo del 8 al 9. Vamos a leerlo desde el 7. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Mire, he aquí la expresión de un verdadero siervo de Dios. Ustedes conocen la historia de Jeremías. Ustedes saben que Jeremías se pasó la vida llorando. De hecho, escribió otro libro aparte de este. ¿Cómo se llama el otro libro de Jeremías? Lamentaciones. Mire, se pasó la vida llorando la criatura, porque Dios lo puso justamente en un tiempo, lo puso a predicar la palabra y la voluntad de Dios en un tiempo en que el pueblo de Dios no quería saber nada de Dios. Y Jeremías predicaba y bueno, le hacían pasar canuta al pobre hombre. Lo metieron preso, lo pusieron a pan y agua, le quisieron hasta matar. Y la criatura ahí estaba. Fíjese lo que dice, versículo 7. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Yo quisiera que ustedes fueran capaces de entender esto. O sea, es increíble. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de ti, más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. A mí
se me pone, yo no sé ustedes, pero a mí se me pone la carne de gallina. Mire, cuando una persona de verdad ha sido llamada por Dios, tiene esta actitud. Uno a veces quiere tirar la toalla. Ustedes no se pueden imaginar la de veces a lo largo de estos 30 años que yo estaba a punto de tirar la toalla. Multitud de veces, por muchas razones, pero nunca pude. Nunca pude. Porque una vez que uno ha sido seducido por el Señor, ya no puede volverse atrás. Pablo se consideraba un esclavo de Jesucristo. Y en todas sus epístolas él comenzaba así: Pablo, siervo, se dice en nuestras Biblias. La palabra original es esclavo de Jesucristo. Es decir, de todos los que sirven a Dios, yo soy el último. Esa actitud de Pablo de decir: existo solo para mi Dios. El todo de mi vida es servir a Cristo. Ustedes lo pueden ver en Gálatas, en Romanos, en Tito, en todas sus epístolas. Pablo habla, Pablo, esclavo de Jesucristo. Volvamos al capítulo 9, versículo 17-18. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, para Pablo hubiera sido un abuso exigirle a los corintios, porque él sabía que si lo hacía iba a ser tropiezo para ellos. Aunque tengamos un derecho de parte de Dios, no nos autoriza a abusar de él. Amén. Hasta aquí Pablo ha venido defendiendo su derecho a ser sostenido por la Iglesia, aunque él mismo no hiciera uso de ese derecho. Dicho esto, yo quiero dar gracias a Dios, porque nunca hemos tenido en esta congregación, nunca hemos tenido que torcer las Escrituras para que la Iglesia pudiera ser sostenida. No hemos tenido que enseñar mal. No hemos tenido que enseñar mentiras para que la Iglesia respondiera a Dios en sus ofrendas. Sin embargo, yo tengo que decir que aún hay muchos que no han entendido este tema. Yo le pregunté por curiosidad, como iba a predicar de esto, le pregunté a Óscar, ¿cómo han ido las 2 últimas ofrendas? Y me dijo: pastor, muy bajas. Si nosotros no recogemos lo suficiente, no tenemos para pagar el local, o no tenemos para pagarle al pastor, o no tenemos para pagar el teléfono, o la página web, el seguro de la iglesia, o los diferentes gastos que tenemos. Y estamos hablando de la mayordomía de la iglesia, y todavía hay quien no entiende que es una bendición de la que Dios nos permite participar. La próxima semana hablaremos de eso, de la bendición que supone ser partícipes de la obra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? No hay pregunta. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Damos gracias a Dios por su palabra, porque en todos los asuntos de la vida cristiana, la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Amén. Gracias a Dios por su palabra, y le pedimos al Señor que nos ayude a entenderla, porque el gran riesgo de un cristiano de hoy día es el hecho de que estamos sometidos a multitud de mensajes, a multitud de estudios, a multitud de conocimientos, pero si no los llevamos al terreno de lo práctico, nos convertimos en meros religiosos.
la vida cristiana es una relación personal con Dios. No es una religión, es relación personal con Dios. Si no hay esa relación personal, da igual que tú vengas a la iglesia, que eches tus moneditas en la ofrenda, da igual, hagas lo que hagas, que vengas los jueves a los estudios, da igual. Si tú no tienes una verdadera relación con Dios, de nada te sirve. Así que, por favor, no solamente escuchen, ahora cuando vayan a casa, oren al Señor, pídanle que Él les ayude a decir, Señor, con todo esto que el pastor ha estado comentando, ¿qué me quiere decir a mí? ¿Qué tengo que tener yo en cuenta? ¿Cómo tengo yo que aplicar tu palabra a mi vida? Y al hacerlo es cuando encontramos la bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie y oramos al Señor.